Bien, entonces vamos a seguir hablando de grupos de alimentos, en los que no solamente están estos 3 grupos de alimentos, sino que ya veíamos que se pueden dividir hasta en 8 tipos de alimentos. Decíamos también que los cereales y tubérculos o los granos enteros, pues fungen una función energética, mientras que los alimentos de origen animal, lácteos y demás que vamos a ver el día de hoy, pues son formadores de tejido o son ricos en proteínas, mientras que frutas y verduras funcionan como reguladores para mantener una homeostasis, un equilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Esto que les voy a presentar el día de hoy se encuentra en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y ahí podemos visitarlo a través de esta página que también tienen ya en la plataforma. Bien, dentro de los que veíamos hace 8 días, verduras, frutas, cereales y tubérculos, veíamos que había de tipo A, de tipo B, que los de tipo A son sin grasa, los de tipo B son con grasa, porque efectivamente no contienen lípidos, los que no tienen grasa. Las leguminosas, pues bueno, en su mayoría se componen de hidratos de carbono y de proteínas, y los que vamos a ver el día de hoy son los subsecuentes, que son los alimentos de origen animal, que se dividen en 4, y la leche, que igual se dividen en 4, los aceites y las grasas que existen sin proteína, vean, no contienen nada de proteína más que puros lípidos, puras grasas. Y las que son con proteína, ¿sí? Que sí contienen proteína, contienen lípidos y contienen hidratos de carbono, mientras los últimos, que son los azúcares sin grasa, ¿sí? En donde no contienen lípidos más que hidratos de carbono, ¿sí? Por ser azúcares, y los azúcares con grasa, ¿sí? Que vean, estos sí contienen lípidos e hidratos de carbono más no proteína, ¿sí? Bien. Vamos a seguir con la siguiente. Bien, los alimentos de origen animal de tipo A son también llamados los alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues para saber elegir qué tipo de alimentos y qué cantidades puedo yo comer, ¿sí? Dentro de un alimento que me aporte proteína, pero que a su vez, ¿sí? Contenga la más mínima cantidad de colesterol y de grasas saturadas. Por ejemplo, aquí tenemos el aguayón, que es un corte de carne de res que es magra, que es sin grasa, que si a simple vista ustedes lo ven, pues es como si estuvieran viendo un músculo sin grasa, libre de grasa. Tenemos a las almejas, a la carne de armadillo, al atún, el atún en agua, el atún fresco, que yo les recomiendo que, bueno, cuando compren atún, pues sea totalmente fresco y no sea el enlatado. En todo caso, pues el enlatado. Viene también el bacalao, ¿verdad? El bistec de res, el de bola o bola de ternera, ¿sí? Existen bastantes alimentos que son ricos en proteína, en buena proteína, y bajos en grasa, que son los que recomendaríamos más para consumir en un deportista de alto rendimiento. Posteriormente están los alimentos de origen animal de tipo B, que quiere decir que son bajos en aporte de grasa. Los anteriores eran de muy bajo aporte de grasa y estos son de bajo aporte de grasa. Y si ven, las calorías sí van subiendo un poquito más. La proteína se mantiene en algunos, pero habría que tener cuidado con aquellos que son ricos en sodio, sobre todo si son alimentos procesados o ultraprocesados, en el caso, por ejemplo, de la anchoa con aceite que viene enlatada, ¿sí? Y que contiene pues bastante sodio. Ajá. Por ejemplo, tenemos en este tipo de alimentos de origen animal de bajo aporte también
a la carne de res, a la carne de ganso, a la carne de ternera, la carne molida de cerdo, agujas de res, barbacoa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de barbacoa, pues solo lo ideal es que nos comiéramos hasta 100 gramos o dos equivalentes. Y no hay problema, pero pues bueno, hay quien se excede y se pasa de aquellos 100 gramos. Los alimentos de origen animal, que son los de tipo C, estos tienen un moderado aporte de grasa. Igual se recomiendan, ¿sí? También se recomiendan, ¿sí? Pero pues no excedernos también. Los que no se recomendarían son los siguientes. Pero bueno, estos que son de moderado aporte de grasa, es decir, ni tienen muy poca grasa ni tienen tanta grasa. Serían, por ejemplo, el huevo rojo cocido, la longaniza de primera, que bueno, longaniza de primera se refiere a que sea una carne magra, que no tenga tanta grasa. Porque bueno, hay longanizas que las cocinan y bueno, pareciera que es pura grasa la que emane de la tripita, pero bueno. Está el queso mozzarella, queso parmesano, queso ricota, el pecho de res, que es un corte también de carne, la pata de cerdo. Entonces, ahí nada más tendría que tener cuidado en los que tienen alto contenido de sodio y pues esos preferentemente, pues no consumirlos, ¿verdad? Bien. El siguiente sería los alimentos de origen animal de elevado aporte de grasa, ¿sí? Estos sí los podemos consumir, pero con moderación. No se recomienda de más de un equivalente. Si lo mezcláramos con uno del tipo A, pues bueno, y uno del tipo B, bueno, está bien. Pero si quisiéramos comernos tres de alto aporte de grasa, pues ahí estaríamos cayendo en un error, ¿verdad? Y bueno, aquí se encuentran carnes un poco más grasosas, por ejemplo, la moronga, por ejemplo, los nuggets, ¿sí? El pescuezo de pollo, que son realmente cosas que tienen mayor cantidad de grasa por sus cortes. Y posteriormente tenemos a la leche, ¿sí? En cuanto a la leche, veíamos al principio que hay de tipo A, de tipo B, y de tipo C y de tipo D. La de tipo A es la leche descremada, es aquella que no tiene o que se considera que no tiene grasa, lo que es libre de grasa o que es baja en grasa. La semidescremada, pues bueno, contiene grasa, pero en una cantidad moderada. Y la leche entera, pues es cualquier leche entera envasada que en su leyenda, pues diga leche entera, ¿sí? Que contiene pues un poquito más de grasa. Vean, incluso nos aporta más calorías que aquella que no contiene o contiene poca grasa. Incluso así en la cantidad de lípidos, pues es un poco más. Y la última, que es la leche con azúcar, y no porque le añadamos azúcar, cucharadas de azúcar, ¿no? Sino porque por su preparación o por su procesado, pues ya viene endulzada y en algunos casos, pues es bastante cantidad de azúcar que agregan a una leche, por ejemplo, las leches Yomis de fresa, de vainilla, de chocolate, la Hershey's, todas estas leches que ya vienen con un sabor, pues bueno, aquí entran las leches con azúcar y que vean, ¿sí? El aporte de calorías es mucho mayor. Dentro de la leche descremada, bueno, podemos tener a la leche, aquí hay algunas marcas, ¿no? No todas. Pero, por ejemplo, está la leche al pura light, la leche de soya, que se me ocurre estas Hades son de soya, la leche descremada, y que bueno, una fuente importante para aquellos que no son tolerantes a la lactosa podría ser una leche descremada y pues una leche deslactosada, para aquellos que son
intolerantes a la lactosa, les vendría bien una leche deslactosada, que no es lo mismo que descremada, muchachos. Y tampoco es lo mismo una leche light, porque bueno, si nos pusiéramos a leer etiquetas, tendríamos que visualizar entre o comparar una leche light y una leche descremada, que la leche descremada y la leche light, por ser light o por ser descremadas, pues bueno, van a tener menor cantidad de grasa. Pero, por ejemplo, en el caso de las light, ¿sí? Contienen menos azúcar, menos grasa, pero contienen más sodio. Entonces tendríamos que tener cuidado con el elegir una leche o algún tipo de leche. Y no solamente hablamos de leches, de manera general también hablamos de lácteos, por ejemplo el yogur natural, el yogur light, el yogur oikos, que es también bajo en grasa, y siempre y cuando no tenga sabor, porque bueno, ya entraría dentro de este tipo de leche que son con azúcar. Y tenemos a la leche semidescremada, que bueno, realmente son poquitas, ¿sí? Ahí que vienen algunas leches semidescremadas que contienen pues alto aporte de calcio. Y aquí tenemos a las leches enteras que pues ahí entran casi todas las leches comerciales, que bueno, ahorita ya tenemos infinidad de variedades de leches enteras, que bueno, hay leches en polvo, hay leches, incluso las leches broncas o las leches que solamente pues las sacan directamente de la vaca y bueno, pasa por un proceso de pasteurización o de que solamente la hierven, también es una leche entera. También está la leche liconza, está dentro de la leche entera, el yogur natural, ¿sí? La leche humana, en el caso de los bebés, por ejemplo. Y está la leche con azúcar, que les digo, ahí están todas las leches que habidas y por haber que contienen o que son de sabor, ¿sí? Son consideradas las leche con azúcar. Y que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor sí cubren el aporte de calcio que requiere una leche, pero sí, la cantidad de azúcar es excesiva, sobre todo en aquellas lechitas que tienden a promocionar mucho. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de leches. Los aceites sin grasas, los aceites y grasas de tipo A existen, recuerden, de tipo A que son sin proteína y de tipo B que son con proteína. Dentro de los aceites y grasas de tipo A, pues ahí vamos a encontrar a todo tipo de aceites comestibles, desde el aceite de almendra, de cacahuate, de cacao, de canola, que es pues el aceite de cocina que utiliza mamá para cocinar, el aceite de soya, el aceite de oliva, el aceite de maíz, el aceite de coco, de girasol, etcétera. Son todos los aceites comerciales que podamos ver en un anaquel. Estos son los aceites y grasas que son sin proteína, pero hay algunos más aceites y grasas con proteína que son mucho mejores que un aceite de oliva incluso, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a la ajonjolí, las almendras, las nueces, los cacahuates y el aguacate, por ejemplo, que creo que por aquí no está, pero aquí viene el aguacate, sí que son con proteína, contienen proteína, ¿sí? Y que estos son muy fáciles de transportar, por ejemplo, algunas almendras o avellanas o algunos cacahuates que no sean acaramelados y que son pues bastante benéficos para una colación, por ejemplo, de un deportista de alto rendimiento que no tenga tiempo de llevar alguna fruta, por ejemplo, ¿no? Y que sí podría llevar un aceite y grasa con proteína. Y por último, llegamos a los azúcares de tipo A y de tipo B, que son los azúcares de tipo A, que son sin grasa, que es decir, no contienen algún tipo de grasa o lípido, ¿sí? Y que son también benéficos. Claro está que cuando no se excede uno, pues bueno, todo es benéfico.
Y aquí están, por ejemplo, las gomitas, las jaleas, la leche condensada, los malvaviscos, las mermeladas, el flan, las gelatinas, ¿sí? Siempre y cuando no nos excedamos de 2 equivalentes al día, esto está muy bien. Incluso aquí aparece por ahí el azúcar de mesa, y que sería interesante que vieran cuánto es una porción. Bien. Los azúcares B, que son los azúcares con grasa, o sea, que además de aportarme hidratos de carbono, me van a aportar grasa. Pues bueno, están algunas almendras, por ejemplo, pero las almendras estas que vienen empaquetadas, cubiertas con chocolate, pues bueno, son consideradas azúcares con grasa porque es más la cantidad de azúcar que traen que la almendra como tal. Están todo tipo de chocolate, chocolate blanco, el chocolate con arroz inflado, el chocolate con azúcar, el chocolate con galletas, el chocolate con coco, ¿sí? Aderezos, por ejemplo. Y que bueno, estos sí los podemos consumir con una ensaladita, ¿verdad? O un equivalente, es decir, 4 cucharaditas, pues no nos hacen daño, ¿sí? Bien, hasta ahí sería todo, muchachos, acerca de este tema de la clasificación de los grupos de alimentos que ustedes tienen que conocer para que vean qué cantidades sí son saludables y por qué las pueden representar o intercambiar a la hora de ustedes, por ejemplo, sugerir una colación a un deportista de alto rendimiento para que pues siga teniendo esta cantidad de glucógeno que requiere su cuerpo a la hora de entrenar o a la hora de competir, o que si por ejemplo eh, se fueron en la noche y en la mañana ya tiene hambre y no tienen la oportunidad de comprar pues algo sano, pues bueno, estos son alimentos que les pueden servir, cantidades sugeridas que les pueden servir para trasladarse y llevar o tener una mejor alimentación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. ¿No?